Y bueno, pues bienvenido José Carlos y todos los que nos van a ver en la clase grabada. Y el día de hoy vamos a empezar nuestra lección número 4. Vamos a ver como la pequeña introducción, los primeros puntos conmigo y ya el lunes que regrese el profesor Juan van a continuar viendo lo que es la lección número 4. ¿Pero en qué consiste o cómo se llama esta lección? Se llama otras técnicas de aprendizaje. Estas técnicas de aprendizaje se consisten también en tres: la elaboración de notas, el archivo y la redacción de un ensayo. Entonces vamos a empezar un poquito en cuanto a lo que son las notas, pero primero, antes de saber cómo elaborar las notas, vamos a ir un poquito en contexto en cuanto al propósito de las notas. Y tiene en realidad tres propósitos, pero vamos a conocer primero el fundamental. Y el propósito fundamental y es pregunta de examen, entonces es súper importante, tanto como José Carlos como los que nos ven en la clase ya grabada, puedan tomar en cuenta. El propósito fundamental de las notas es pregunta de examen, es un auxiliar de la memoria. Las notas permiten que nosotros podamos recordar puntos, frases, capítulos incluso, para nosotros poder aplicar, ya sea en algún momento que lo necesitemos o en este caso para un examen. Las notas es súper importante, no importa dónde se tomen, si en conferencia, en un libro, en un debate, no podemos retener toda la información nosotros mismos, por nosotros solos. Entonces, tampoco pueden permanecer tanto tiempo en la memoria esa información que nosotros recibimos por medio de estos medios, como la conferencia, el libro, en tal vez foros, etcétera. Por eso están las notas, porque no siempre podemos aprender todo. Vimos en la lección 2, vieron más bien con el maestro Juan en la lección 2, en un esquema que nos decía, espero que hayan tenido la oportunidad de verlo, que cuando nosotros empezamos a escuchar la información, en este caso, ejemplo, la clase, la cantidad de información que adquirimos es de un 100%. Conforme el tiempo va transcurriendo, hasta que acabe ya sea la clase, la conferencia o acabemos de leer el libro, más del 50% de la información ya se ha perdido. Es normal, no nos vamos a quedar con el 100% de la información cada vez que adquiramos o escuchemos nuevas cosas. Por eso las notas permiten que podamos recordar lo que ya hemos escuchado. Ese es el propósito fundamental de una nota. ¿Cuál es el siguiente propósito? Ser las notas es una de las partes importantes para la reorganización del material, cualquiera que sea la forma más conveniente que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque las notas, y vamos a regresar a la parte de que es fundamental, el auxiliar de la memoria, nos ayuda no solo a recordar, sino que ese mismo recuerdo que generan las notas permiten que podamos organizar lo que ya tenemos, en este caso nuestros materiales, para poder aprenderlo mejor. Para muchos tipos de cursos hay notas y empresas que venden en librerías. Hay notas, no sé qué tan común sea actualmente, pero pues recordemos que el libro fue escrito en 1985, cuando hicimos esta parte de la inspección. No es tan actualizado, no es tan normal actualmente que se puedan vender notas de libros. Anteriormente sí, pero si en algún momento llegan a encontrar notas, resúmenes de algún libro en especial, no les va a servir de mucho. Y les voy a adelantar ahorita un poquito del por qué. Porque posteriormente, no, vamos a ver que las notas tienen algo que se llama lenguaje propio. Lo que escribe Juanita, lo que escribe José Carlos, lo que escribe Adriana, lo que escribo yo, no va a ser lo mismo, porque cada uno absorbe la información de una manera diferente. Entonces nuestras notas van a ser únicas. Por lo que si compramos las notas de alguien más, no nos ayudará a comprender 100% el contexto de la información que necesitamos. Pasando ya a un tercer propósito, es la toma de notas, el proceso de ayuda a la concentración y promueve el aprendizaje. ¿Por qué? Vamos a tomar primero la palabra concentración. Normalmente, cuando estamos, pongámoslo,
en una conferencia, estamos leyendo un libro, el escribir lo que entendemos significa que hubo comprensión durante la lectura o durante la escucha activa de la conferencia o de la clase. Esto requirió lo que vemos aquí. No está. Lo que vemos aquí, que es la concentración. Cuando nosotros estamos concentrados, podemos sacar los puntos importantes para tomar una nota. Y dice también la siguiente parte, promueve entonces el aprendizaje. Si nosotros ya estuvimos en la clase, pudimos sacar notas porque estuvimos concentrados, entonces por obvias razones vamos a poder aprender de lo que hemos anotado. Hacer notas de un capítulo en particular requiere más concentración y esfuerzo que cuando solamente se lee. Los métodos activos de aprendizaje, tales como la lectura, leer en voz alta, tenemos la escritura y el poder hacer las notas, que vienen parte de la escritura, es algo que promueve el aprendizaje, mantienen la concentración, que es lo que ya habíamos hablado, y son métodos que se les llama activos. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos la acción y permite que nuestro cerebro trabaje para poder adquirir los conocimientos. Nos muestra un ejemplo el libro de Cómo estudiar con eficacia, que muchos niños no pueden aprender a leer utilizando las tradicionales cartillas impresas. No es muy fácil decirles tal vez solo escribir la L y la A y decirles esta es la A, escribir la P con la E y decirles esta es P. No, no es simple, no es tan fácil como tener una hoja y hacer que escriban las letras y leerles cómo se pronuncia. Muchos también necesitan esta parte, se le llama kinestesia o kinestésico, que permite utilizar otras partes de su cuerpo para poder aprender. Ejemplo, supongamos que está aprendiendo las letras y al mismo tiempo que lo pronuncia en un cubo de arena lo escribe con su dedo. Esto permite que varios sentidos del niño puedan entonces activarse y el conocimiento pueda llegar más fácil y por cualquier otro, por no solo por el sentido tal vez del oído, sino que genere más concentración para aprender. Y las notas que no ayuden a alcanzar el objetivo, y recordemos que el objetivo es auxiliar a la memoria, que puedan ser convenientes y podamos reorganizar el material y que promuevan el aprendizaje. Si no lo hace, entonces debemos descartarlas, hacer otras y no utilizar estas que no nos están sirviendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre las notas? Ya aprendimos los 3 propósitos, solo para recordar. El propósito fundamental, el primero es auxiliar a la memoria. El siguiente propósito es organización o reorganización de nuestros materiales de aprendizaje. Y el tercero es que promueven la concentración y el aprendizaje. ¿Alguna duda sobre estos 3 propósitos fundamentales de las notas? ¿Todo claro como la... Ninguna, maestra. Ninguna, excelente, gracias Adriana. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características que las notas deben tener. Y aquí me gustaría hacer una pausa comercial y comentarles, si estamos hablando precisamente de las notas, lo más ideal, lo idóneo en estos momentos sería que ustedes tuvieran junto a ustedes un lápiz, ya sea hojas en blanco, una libreta o algo para apuntar que nos puedan servir para elaborar nuestras propias notas. Si ya lo hacen desde la clase 1, excelente. Si no lo han hecho, les va a permitir cambiar nuestros hábitos a unos más adecuados de aprendizaje. Entonces, vamos a aprender sobre la elaboración de las notas, pero vamos a ver la característica que debe tener. Y son 3. Son 3 características específicas. Concisas, claras y comprensivas. Cuando hablamos de algo conciso y claro, quiere decir que si nosotros estamos, no sé, aprendiendo sobre un capítulo de un libro,
Si es conciso, entonces solo va a tener lo más importante. No vamos a llenar. Si ese capítulo es de 10 páginas, no vamos a hacer unas notas de 8, ¿no? ¿Por qué? Porque es completamente innecesario. Necesita estar de una manera que solo permita el aprendizaje. Es un auxiliar de la memoria, no es un capítulo más del libro. No es otra forma de ver el libro. Es un auxiliar de la memoria. Claro, ahí pasamos a que sean claras. Si no son claras y solo son hechas por hacer, entonces no sirve de nada. Tienen que ser claras y concisas. Pero personalmente la característica más importante es la tercera, que sean comprensibles para nosotros. Y aquí repito el ejemplo que hice hace un momento. José Carlos, Adriana, Maite y yo seguramente no vamos a tener las mismas notas sobre los temas que estamos hablando. Si yo escribo algo y José Carlos no lo entiende, pero yo sí, entonces está bien, porque deben ser comprensibles ¿para quién? Para mí. Si yo lo entiendo, es lo que importa. Si no lo entiendo, aunque yo lo haya escrito, pero no lo entiendo, así que lo que escribí no me ayuda a recordar lo que vi o lo que leí, no me ayuda a entender el tema, entonces no está cumpliendo el punto de ser comprensible. ¿Ok? ¿Queda claro? Esas son las 3 características de una nota. Y no tenemos que olvidarlo porque es una pregunta que aparece mucho en el examen. ¿Qué características tienen las buenas notas? Y recordemos que son concisas, claras y comprensibles para nosotros. Y quiero recordar que es porque cada uno de nosotros tenemos un idioma personal. Utilizamos frases tal vez diferentes a las de otras personas y por eso deben ser claras para nosotros. Aquí repito la parte de conciso. No estamos haciendo un capítulo del capítulo. No es copiar y pegar lo que dice el libro o lo que dicen las personas en mis notas. Si son muy largas, van a resultar incluso aburridas. No sé si les ha pasado que copian exactamente todo lo que dicen o todo lo que dice el libro. ¿Y para qué si ya tienen el libro? No es una nota, es una transcripción muchas veces. Hay que buscar un punto o puntos específicos de la lectura o de lo que se dijo y lo anotamos para poder recordar posteriormente lo que se habló. Una vez hechas las notas, son la principal fuente de información. Y si va a presentar examen, desearía llegar a tener familiaridad completa sobre el contenido de lo que va a hablar, de lo que va a venir en el examen. Usted debe desde el inicio hacer notas que pueda entender. Si no las entiende, recordemos que no cumple con uno de sus propósitos, que es que sea comprensible y entendible para nosotros. Si desde el principio nosotros no hacemos notas entendibles, entonces las notas no nos sirven. Si las notas están hechas de manera que no se puedan leer rápidamente para refrescar la memoria, aquí les digo, falló su propósito. Si las notas, y recuerdo, no están hechas de manera que se puedan leer rápidamente para refrescar la memoria, les digo de una vez, las notas no sirven. Pero vamos a hablar específicamente de qué tipo de notas nosotros utilizamos. Ahora, antes de continuar, José Carlos, ¿estás por aquí? Sí, ¿Recuerdas una característica que acabamos de decir sobre las notas? sí. Sí, a ver, menciónanos una, cualquiera de las 3. Ah, que deben ser claras, y comprensibles. Excelente. José Carlos ya nos dijo 2, tienen que ser claras y comprensibles para nosotros. ¿Cuál otra característica? Son 3, una más. ¿Qué otra característica hay? Tienen que ser concisas. Muchas gracias, Adriana. Entonces, claras, concisas y comprensibles. No vayamos a olvidar esas 3 características. Claras, concisas y comprensibles.
Ya que tenemos claro las características y los propósitos de las notas, entonces ya vamos a entrar ahora un poquito más específicamente en dónde podemos aplicar las notas. Existen varias maneras o varios lugares donde podemos aplicar las notas. Y primero vamos a hablar sobre las notas que hacemos cuando leemos un libro. Y cuando leemos un libro debemos dominar algo que vimos la clase de hace 2 días, que se llama 2IL2R. ¿Alguien recuerda qué significa 2IL2R? ¿Alguien? Si lo tienen apuntado, se vale leerlo de los apuntes. ¿Qué significa 2IL2R? Ah, inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. Excelente. Inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. Eso significa 2IL2R. Y nosotros hicimos un ejercicio de inspección e interrogación con el libro de metodología del aprendizaje y con un libro más que les di sobre la preparatoria. Entonces, con la 2IL2R dominado, podemos entonces hacer notas buenas y eficaces. ¿Por qué? Porque este método asegura la comprensión de lo que se ha leído, porque recordemos que 2IL2R permite que nosotros entendamos lo que estamos leyendo y por obvias razones, recordando el tema número 1, debemos comprenderlo porque nunca debemos hacer notas de algo que no entendemos. Si no lo entendemos, nuestras notas, les voy a decir, mucho menos las vamos a entender. Entonces, nunca, 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 nunca debemos hacer notas sobre lo que no se entiende. Y durante este proceso de 2IL2R, ya habremos hecho probablemente resúmenes o habremos encontrado los puntos principales sobre cada tema, por lo que va a ser más fácil poder plasmarlo ahora en forma de una nota. Ahora bien, muchas de las cosas o puntos que nosotros encontramos, pues fue lo que el autor dijo o lo que el autor trató de decir. Sin embargo, vamos a también querer hacer nosotros notas propias, o sea, nuestras ideas, lo que nosotros creemos o pensamos es válido. Esto permite que a nosotros hacerlo de una manera propia, vamos a agregar más información a lo ya aprendido. Por ejemplo, estamos leyendo algo y decimos, oye, esto se relaciona con algo que yo había estado leyendo. Ah, entonces voy a agregar una referencia, voy a agregar tal vez en mi nota a este otro autor de otro libro menciona algo similar y dice esto y esto. ¿Ok? Entonces es súper importante que también nosotros pongamos nuestra gotita, nuestra esencia en nuestras notas, porque son nuestras, no son para los demás, para que nosotros podamos estudiar y comprender mejor los temas. Aunque normalmente podamos aspirar a resumir lo que el libro dice o el capítulo está diciendo, no debemos aspirar, no debemos en realidad resumirlo como tal. Las notas son en nuestro propio idioma, o sea, utilizamos nuestras propias frases y no realmente todo lo que dice el autor. Vamos a poner lo que nosotros entendamos, como lo entendamos, no exactamente copiar y pegar copy-paste de lo que el autor nos está diciendo. Muy frecuentemente o consecuentemente, por entenderlo, nosotros lo apuntamos. El proceso de convertir las ideas a nuestro propio lenguaje va a poder asegurar que nosotros tengamos una comprensión más clara del material. Y si no podemos reexponer estas ideas claramente, entonces no la hemos entendido. ¿Okay? Las notas van a demostrar si los temas han sido entendidos adecuadamente. Debemos tratar de grabarnos los principales temas vistos y después los puntos importantes de cada tema. Estos serán los encabezados de breves aseveraciones.
Donde se presenta un argumento, prueba o proceso deductivo, vamos a tratar de anotar los pasos principales, pero no reduzcamos tanto el argumento que no puede volver a describir este proceso. ¿Qué es un argumento deductivo? No sé si alguien lo ha escuchado, voy a adelantarme el tema, este se ve en el módulo 6. Un proceso deductivo es cuando hay un conocimiento general y llegamos a una conclusión individual. Y me van a decir, maestra, ¿qué está hablando? No la entiendo. Me voy a explicar. Cuando nosotros nos dicen algo general, por ejemplo, el libro nos dice, los mamíferos, eh, no, los ovíparos, vamos a poner, ponen huevos. Es una conclusión general, nos está diciendo que todos los ovíparos ponen huevos. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a sacar de ahí? Voy a decir, el lorito que veo aquí tuvo huevos. Entonces, el lorito es ovíparo. Entonces ya llegamos a una conclusión individual. Pero eso que hice fue un proceso. Eso quiere decir que cuando nosotros lleguemos a una información, cuando lleguemos a especificarlo, pongamos todos los pasos que utilizamos para encontrar la información más específica. De una información general a obtener una información más específica. O sea, ¿cómo llegamos a ese proceso? Vamos a hacer las notas. Claro, en las notas se van a registrar esas conclusiones o resultados que nosotros sacamos. ¿Qué es lo que pueden llevar las notas? Encabezados de los capítulos, puntos importantes de cada capítulo, ilustraciones y argumentos de cada capítulo, resultados y conclusiones del capítulo. Eso es lo que puede llevar una nota, pero no específicamente es lo que tiene que llevar sus notas. Nos dice, encabezados, puntos importantes, ilustraciones, argumentos, resultados, conclusiones. Es un ejemplo, pero no necesariamente es lo que tiene que llevar su nota. Como les mencionaba y lo repito como 10,000 veces, las notas son personales. Ustedes crean sus notas y estas notas permiten que ustedes aprendan más. Y finalmente, no olvidemos registrar quién es el autor del libro que estamos leyendo, porque después nos puede servir. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, algo que no haya quedado claro? ¿O todo bien? Si algo no se entendió, no hay problema, lo puedo repetir. Esto es en cuanto a la elaboración de notas, pero de los libros. Sugerencias para poder aplicar las notas de los libros. ¿Sí se entendió, José Carlos, Adriana, Mete? Sí. Sí, ok, excelente. Espero que puedan estar haciendo notas sobre las notas. Gracias, Adriana. Notas sobre las notas, porque es súper importante. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las notas de la conferencia. Esto es algo súper importante porque les voy a ser sincera y es prácticamente lo que dice el libro. El tomar notas de una conferencia es una de las notas más complicadas de hacer, porque no dependen mucho de nosotros. Con el libro, pues bueno, si no lo entiendo, lo vuelvo a leer. Y lo puedo leer cuantas veces me dé mi gana. El libro lo tengo, es físico, lo puedo recibir, lo puedo checar. Y una conferencia, si ustedes, digamos, tienen una conferencia aquí en el Poliforum Samna y les dicen, les invitan y es sobre un tema súper importante para ustedes, no pueden agarrar un control y hacerle hacia atrás para volver a escucharlo, ¿verdad? Las conferencias son una de las notas más complicadas que vamos a tomar. Vamos a tratar que nuestras notas en medio de una conferencia puedan ser entendidas. Que no estorben al escucha. Es decir, que si voy a tomar nota, que sea de algo tan sencillo, que lo que siga hablando, ¿por qué no se va a parar? El conferencista no te va a decir, espérate, como está anotando, voy a detenerme un momento para que puedas seguir anotando. No, no va a hacer eso. Vamos a tratar de ser lo más concisos posible para que la información que siga transmitiendo no se pierda. ¿Cuándo no va a depender de nosotros?
cuando se trate de los oradores o el conferencista, porque muchas veces hay conferencistas que no están dando la conferencia adecuadamente y no es nuestra culpa. A veces divagan, se salen del tema, se alargan de más o están diciendo comentarios que son fuera de lo que debería ser el tema principal. No es nuestra culpa. A veces cuando hacemos la nota sobre ese tipo de conferencias o el conferencista es de ese tipo, no van a ser tan eficaces nuestras notas, pero no va a ser por nuestra culpa, sino que ahí va a provenir de la persona que esté transmitiendo la información y desafortunadamente esto va a reducir muchísimo lo que se pueda aprender. Pero eso ya es independiente de las notas que nosotros tomamos. Lo más importante es que podamos anotar lo más conciso posible de lo que se haya escuchado. Y eso es todo. Ahora vamos a hablar sobre el arreglo, cómo se deben hacer estas notas. Ya aprendimos los dos tipos, ¿no? Por medio de un libro, que claro, eso se aplica también a artículos, revistas, tal vez capítulos específicos, ¿no? A lo que se pueda tener. Y ya hablamos sobre las que son en una conferencia o en una clase. Ahora bien, vamos a hablar sobre cómo podemos anotar las notas, vaya la redundancia, cómo podemos anotar las notas, ¿no? Pero hasta el momento, ¿alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Me puedo detener si hay algo que no quedó claro, si sienten que estoy yendo muy rápido, también me lo dicen. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Muy bien. Aquí hay algo súper importante sobre la regla. El primer tema que vamos a aprender es sobre el sangrado y la numeración. ¿Saben qué es el sangrado o la sangría? ¿Alguien conoce qué es eso? ¿Sangrado o sangría? ¿Han escuchado sobre la sangría? Maite, Adriana, José Carlos, ¿alguna vez han escuchado sobre la sangría? Ok, me dicen que no. Entonces, ¿qué es la sangría o el sangrado? No es la sangre que nos sale del cuerpo, no vamos a matar a nadie ni vamos a cortar a nadie, no. Es un tipo de escritura que representa o refiere a un espacio mayor del que se está utilizando normalmente. Y vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir un Word para que podamos ver qué es la sangría o el sangrado. Entonces, Me recordé, maestra. sí, ya recordaste, muy bien. Entonces ahorita vamos a ponerle de ejemplo. Gracias, Adriana. Sí, Muy bien. Les voy a ponerles aquí un extracto de un párrafo. Hoy no sale. Ahí está. Voy a hacerlo más grande para que se vea bien. Esto es un, un escrito de un cuento, un extracto muy chiquitito, pero no tiene sangría o sangrado. Está escrito normal. ¿Qué es la sangría? Es esto. Este espacio que está aquí es la sangría. Sin sangría, con sangrado. ¿Qué representa muchas veces? El inicio de un texto o la separación entre cada párrafo. Si yo a cada párrafo le pongo sangría, se ve diferente. Esa es la sangría o el sangrado. Esa separación que existe en el inicio de los párrafos. Hay diferentes tipos de sangrado, claro. Hay sangrados que son completos, que tienen todo este espacio.
Pero donde se empieza a escribir después del lugar donde normalmente se escribe, o sea, ese espacio, es cuando se utiliza la sangría o el sangrado. ¿Se entendió o no quedó claro qué es la sangría o el sangrado? Sí se entendió, maestra. ¿Sí se entendió? Ok, muchas gracias, Adriana. Si quedan dudas, no duden en acercarse a mí. Entonces, pero dirán, maestra, ¿por qué el sangrado? ¿Por qué la sangría? ¿Qué nos va a servir? Muy bien. Pues el sangrado y la sangría permiten también que nosotros podamos dividir lo que son en los temas o nos permiten saber el nivel de títulos o información. Pongamos un ejemplo. Les voy a compartir el libro de metodología de aprendizaje que se llama Cómo estudiar con eficacia. Y les voy a mostrar lo que es el índice. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Y aquí vamos a ver algo. Donde dice lección 1 y donde dice planes y horarios, ¿empiezan en la misma distancia o hay una separación de donde se empieza a escribir uno y donde se empieza a escribir otro? Distancia me refiero al espacio donde se debe empezar a escribir a donde en realidad se empezó a escribir. ¿Qué piensan? ¿O qué es lo que ven? Más que lo que piensan, ¿qué ven? ¿Existe una separación o no existe? Sí, sí No existe. existe. Ok. Donde se empezó a escribir, hay una separación. Sí, en cuanto la A se empieza a escribir a la misma distancia, pero se puso una ligera sangría en lo que son planes y horarios. Es un ejemplo un poquito, tal vez no tan común, pero me va a servir para mostrarles lo que aparece en pantalla, que es lo siguiente. Ay, compartí lo mismo, perdón. Aquí está. Vemos que el principal o lo que está más pegado a la hoja son los números 1, 2 y 3. Eso quiere decir que puede referirse al título principal, pero vamos a imaginar que hay un subtítulo. ¿Cómo podríamos diferenciar un título de un subtítulo? Ah, existe la sangría. Entonces, aplicamos la sangría ligeramente y vemos que incluso la forma de referenciarlos es diferente. Ahora ya no son números, son letras minúsculas entre paréntesis con sangría. A, B, C, D, depende de la cantidad de subtítulos que tengan, pero ya se aplicó una sangría para diferenciar los títulos de los subtítulos. Ah, pero imaginemos que aparte hay otros subtítulos del subtítulo. Entonces, hago una sangría extra, o sea, doble sangría, y pongo otro tipo de inicio. Primero fueron los números, luego las letras y luego otra vez los números, pero con sangría mayor, 1, 2, 3, depende de la cantidad de subtítulos del subtítulo que ustedes tengan. Lo mismo vemos acá, si se dan cuenta, existe lo que es una sangría dependiendo del nivel del título. En este caso, primero son números romanos, luego la sangría se aplica a letras mayúsculas, luego a números, luego a letras minúsculas, luego a números romanos en minúsculas. Y luego vemos este que está aquí, que es con decimal. El tema principal es con un número. El tema secundario se le agrega un punto y un número. El tema terciario se le agrega un número, punto, número, etc. Este creo que es el más complicado de entender. Pero estos son los sistemas de niveles de títulos que nosotros podemos manejar. ¿Se entendieron los niveles o los sistemas que estamos viendo ahora? ¿O hay algo que no haya quedado claro?
es un tema un poquito más complejo porque tenemos que unir los conocimientos con lo visual. ¿Se entendió esta parte de los niveles de sistemas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nada más para recordar, estos son los niveles de sistemas. Esto también lo van a volver a ver con el profesor Juan. No se preocupen, sí está un poquito complejo. ¿Por qué? Porque se refiere, los niveles tienen que ver mucho con los temas. El tema principal siempre debe estar en el nivel 1. En el nivel 2 siempre van a estar los temas secundarios. En el nivel 3 los temas terciarios. Y en el nivel 4 los temas que van a partir del 4 para abajo, ¿no? Entonces, no hay un límite, pero la sangría nos ayuda a diferenciar entre lo principal y puntos que tienen que ver con el principal, pero que no son principales. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿Cómo lo vieron? ¿Todo bien? Estuvo bien. Sí, bien. ¿Cómo, José Carlos? Se escucha un poquito trabado. Sí se entendió. Ok, gracias. Entonces, vamos a terminar la clase hasta aquí. Fue un gusto de verdad haber trabajado con ustedes esta semana. Espero que hayan podido aprender. Si tienen dudas, esta semana yo voy a estar trabajando con ustedes hasta que acabe pues, el domingo. Y a partir del lunes, pues ya su maestro Juan regresa. Pero pues es un gusto haberles conocido, mucho éxito. Son jóvenes pues, súper inteligentes, personas súper inteligentes. Entonces, aquí estoy para lo que necesiten y que sigan disfrutando de sus clases y mucho éxito para sus exámenes. Nos vemos, chicos.